Dios les bendiga en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a continuar el tema sobre el tabernáculo de Moisés. En el video anterior estuvimos viendo sobre las cuerdas de pelo de cabra, qué significa, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, cómo debemos mantenernos fieles, obedientes a esa palabra. Vimos cómo esta tensión de esta cuerda impide que la carne pueda sobresalir y por consecuencia la carne se siente incómoda, se siente con dolor porque no puede inflarse, digámoslo de esta manera, como la levadura lo que hace con el pan es inflarlo de una manera normal, de una manera extraña, porque el pan sin levadura no crece, sino que se mantiene en su estatura normal, pero cuando ya tiene levadura se infla, ¿verdad? Entonces es algo que no es normal en esta situación. Entonces debemos comprender, hermanos, que la cuerda de pelo de cabra lo que va a hacer es que la carne no se hinche, no crezca, sino que sea sujetada en el nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a ver lo que son las estacas que conforman el tabernáculo de Moisés. Entonces vemos que las estacas del atrio o de las estacas del tabernáculo también iban enterradas hasta la mitad en el suelo, en el cual estaba amarrado la cuerda del pelo de cabra que sujetaban las columnas del tabernáculo. Ya vimos la enseñanza sobre las columnas, sobre base de plata, de bronce. Vimos el significado de la plata, que es la redención, el bronce es el juicio o sufrimiento. Lo interesante de la estaca también que es estaca de bronce. Entonces también nos está hablando del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que este pequeño esquema de cómo está conformado los elementos del tabernáculo. Vemos que está conformado todo elemento del tabernáculo con madera de acacia, una madera incorruptible, una madera que es duradera, que no se daña, y como lo hablaron varios autores, vimos que es una madera indestructible. Vimos la manera en cómo se estructuraban estas columnas. También vemos en este esquema que muchos elementos del tabernáculo estaban cubiertos de oro, que significa la divinidad o la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vimos los números, algunos significados de los números, como el número 10, que significa responsabilidad, fidelidad delante del Señor. Vimos, ya sabemos que la plata, que es el símbolo de redención, las cuerdas y las estacas. Las cuerdas es lo que ya vimos ayer, que es la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo, pero también significa, como es de pelo de cabra, significa la expiación que nuestro Señor Jesucristo hizo por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Aquí pueden tomar referencias sobre Éxodo 27 y Éxodo 35 para que pueda tener una mejor ampliación de lo que se está explicando. Ahora, hermanos, la estaca representa, ¿verdad?, lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió cuando murió y a los 3 días resucitó. Vemos que, como dijimos, esta estaca de bronce que representa los sufrimientos de Cristo es enterrada hasta la mitad. Ahora vemos por qué significa que es enterrada hasta la mitad, que el Señor murió y también simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que el bronce significa el sufrimiento. En Filipenses capítulo 2 nos habla del versículo 5, el versículo 10 de Filipenses capítulo 2 nos está hablando de que el Señor se humilló, tomó la forma de un siervo, se hizo semejante a los hombres y sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Él no tuvo ningún inconveniente en hacerse como nosotros. Él se hizo humano igual que nosotros, con la única diferencia y gran diferencia que Él no tenía pecado, no pecó, era perfecto y es perfecto en todo área de su vida, en toda su vida, por lo cual era el sacrificio adecuado para
expiación de nuestros pecados, pero Él lo hizo por amor, por el amor que tuvo por nosotros. Dice la Escritura en un versículo conocido en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó. Entonces el Señor por amor no tuvo inconveniente de hacerse como nosotros. Gloria al Señor. Entonces ya vemos acá, hermanos, que esta estaca representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y representa los sufrimientos de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a ver algunas tres características de esta estaca. Tengo tres cosas, como puse acá, tres cosas fundamentales acerca de esta estaca que representa a Jesucristo. El primero dice que Jesús bajó y predicó a los espíritus encarcelados. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro 3, versículos 18 y 20. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro 3, versículos 18 y 20 dice: porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. Entonces aquí vemos, hermanos, una de las principales explicaciones de esta estaca es que el Señor descendió, como dice la Escritura, el cual predicó los espíritus encarcelados. Jesús murió, pero resucitó al tercer día, pero en ese tiempo que de los 3 días Él bajó, como esta estaca bajó a las profundidades de la tierra, a los lugares más bajos de la tierra, y predicó a aquellos espíritus encarcelados. Eso es lo que simboliza la estaca enterrada hasta la mitad en la tierra. Vimos en Filipenses capítulo 2, versículo 10, donde dice que, por lo cual, vamos a leerlo, Filipenses 2, capítulo 10, versículo 10. ¿Cuál fue el objetivo de que el Señor descendiera hasta las profundidades de la tierra? Él tuvo que cumplir todo esto con el objetivo que dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces ese era el objetivo de la estaca enterrada hasta la mitad en la tierra. Tuvo que descender, predicar a todos esos espíritus encarcelados para cumplir esta palabra, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Gloria al Señor. Y este es un ejemplo para nosotros también, hermanos, que nosotros, como vemos aquí en lo que se anotó, que también vamos a tener que estar dispuestos a participar de los sufrimientos de Cristo, haciendo su voluntad. También Él nos va a revestir de su poder y su autoridad para poder predicar nosotros también, hermanos. El Señor nos ha llamado a que nosotros prediquemos, pero eso significa que vamos a padecer sufrimientos, persecuciones, gloria al Señor, porque Cristo también, Él los padeció. Gloria al Señor. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Gloria al Señor, hermanos. Entonces vemos en este corto video lo que hemos estado hablando ahorita de Filipenses capítulo 2. Haya pues en nosotros este mismo sentir. Debemos anhelar ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló como forma de siervo, padeció sufrimientos por causa del Evangelio, o la predicación del reino, murió en una cruz y resucitó. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener ese mismo sentir, y esto es lo que nos hablaba nuestro pastor el día de ayer en el servicio, que decía que teníamos que tener revelación, pedirle a Dios que nos dé una revelación más profunda de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, para que nosotros podamos humillarnos, ser obedientes y dejar de endurecer nuestra cerviz y dejar de desobedecer su palabra. Solo con una revelación más profunda de ese sacrificio nosotros vamos a ser más agradecidos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el segundo punto que nos habla de esta estaca, hermanos, es que Jesús también descendió, pero ascendió también nuevamente hacia los cielos. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Efesios 4, versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice: el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Versículo 9 dice: ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Señor, representado en la estaca de bronce, enterrada a la mitad, representa el versículo 9, que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, pero de ahí también ascendió nuestro Señor Jesucristo hacia los cielos, como dice, para cumplir todas las cosas. Vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Él venció a la muerte, venció el poder del pecado, ¿verdad? Y nos dio beneficios a nosotros, a los que le recibimos, dice. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 1 Corintios 15, 55, vamos a ver algo. 1 Corintios 15. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Entonces vimos el poder que el Señor tuvo en ese sacrificio, y nos ha dado ese poder a nosotros. Gloria al Señor. Por eso necesitamos tener una amplitud de conocimiento más profundo del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Vimos todo lo que Él hizo en esos 3 días y los beneficios que Él nos ha dado a causa de la libertad que nos dio a través de ese sacrificio. Isaías 25:8 dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías profetiza aquí el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Destruirá la muerte para siempre. A través del sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, Él venció la muerte. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 1 Corintios 15:4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Señor vino a cumplir todas las Escrituras, hermano. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Creo que estos versículos no necesitan mucha explicación e interpretación, porque la Escritura se explica a sí mismo. Así que, hermanos, vemos estos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la palabra, tanto en su muerte como en su resurrección, y nos ha dado
el poder, Él nos ha dado autoridad a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz y nos ha dado vida eterna a través de su resurrección. Gloria al Señor. Y mientras estaban todos regocijándose de esta manera, vino Satán, el heredero de las tinieblas, y dijo al infierno: Oh, tú, devorador insaciable de todos, oye mis palabras. Anda por ahí cierto judío por nombre Jesús, que se llama a sí mismo Hijo de Dios. Ahora pues que acaba de morir, estate preparado para que podamos ponerle aquí a buen recaudo. Pues yo sé que no es más que un hombre. Sábete además que a mí me causó muchos daños en el mundo mientras vivía con los mortales. Pues donde quiera que encontrase a mis siervos los perseguía, y a todos los hombres que yo dejaba, mutilados, ciegos, cojos, leprosos o cosa parecida. Él los curaba con sola su palabra. Prepárate pues, para que cuando venga, le sujetes fuertemente, respondió el infierno. ¿Cómo y con qué fuerza seremos capaces de sujetarle nosotros? Hace poco devoré yo a un difunto llamado Lázaro, pero poco después uno de los vivos con sola su palabra lo arrancó a viva fuerza de mis entrañas. Si lo recibimos aquí tengo miedo de que peligremos también con relación a los demás. Porque has de saber que veo agitados a todos los que tengo devorados desde el principio, y siento dolores en mi vientre. Así pues, te conjuro, por tus artes y por las mías, no le traigas aquí, que si le traes aquí no me quedará ni uno solo de los muertos. Mientras se decían tales cosas Satanás y el infierno, se produjo una voz grande como un trueno que decía: Elevad, oh príncipes, vuestras puertas, elevaos, oh puertas eternales, y entrará el Rey de la Gloria. El infierno, que oyó esta voz, dijo como si no cayera en la cuenta: ¿Quién es este Rey de la Gloria? Y respondieron los ángeles del Señor: El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Y al instante, al conjuro de esta voz, las puertas de bronce se hicieron añicos, y los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos, y todos los difuntos encadenados se vieron libres de sus ligaduras. Penetró dentro el Rey de la Gloria en figura humana, y todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados. Entonces el infierno se hizo cargo de Satanás y le dijo: Belcebú, heredero del fuego y del tormento, enemigo de los santos, date la vuelta y mira que no ha quedado en mí muerto alguno, sino que todo lo que ganaste por el árbol de la ciencia lo has echado a perder por la cruz. Oh, jefe de los diablos. Vamos a ver el tercer punto. Sobre esta estaca, hermanos, dice que Jesús es el único que estando en el cielo descendió y volvió a subir. Es el único, nadie lo ha hecho. Vamos a ver Proverbios capítulo 30, versículo 2 al 4. Proverbios 30, versículo 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Aquí nos está planteando
una serie de preguntas, pero dice, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo. Si sabes, antes de que Jesús viniera a la tierra no había respuesta, pero ahora, hermanos, todos sabemos quién es, quién ha sido, quién es y quién será, y su nombre es Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Nadie en esta tierra ha podido hacer lo que el Señor ha hecho, ni nadie podrá descender y ascender voluntariamente, siempre dentro de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo subrayado, lo cual subrayé, que dice, se dice descender voluntariamente y en la voluntad de Dios a la tierra en forma humana y volver después de su propia justicia, entre paréntesis, obediencia estricta a toda la ley de Dios, a ser resucitado y además galardonado y recompensado por el Padre, el cual exaltó hasta lo sumo. Vemos Filipenses 2, versículos 9 y 10. El Señor lo exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre sobre todo nombre. Pero todo fue a causa de la obediencia que nuestro Señor Jesucristo mostró. Y eso es lo que Él espera en nosotros, que seamos obedientes, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos el objetivo tercero de esta estaca es que el Señor es el único que descendió y ascendió voluntariamente conforme a la voluntad del Padre hacia las profundidades de la tierra y hasta los cielos para dar testimonio de todas las cosas. Así que, hermanos, vemos que esta estaca tiene un significado muy especial sobre el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él elaboró en esos 3 días hasta que resucitó de entre los muertos. Gloria al Señor. La profecía decía que iba a sufrir y regresar de la muerte después de 3 días. Cree en mí, Pedro, y la fuerza del Espíritu Santo te será dada. ¿Cuándo? Vuelvan a Jerusalén y esperen. Solo entonces estarán listos para comunicar la palabra. Haz esto por mí, Pedro, y un día morirás por mí. ¿Estás listo para hacer eso? Van a ser mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Vayan por el mundo, comuniquen el Evangelio a toda la creación. Que el Señor nos ha dado después de su muerte y su resurrección, nos dio al Consolador, al Espíritu Santo, los beneficios que recibimos a través de nuestro amado Espíritu Santo, es poder de Dios, ver la Señora, la unción, poder predicar el Evangelio, revelación de su palabra, Él nos va a guiar.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos a nosotros nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, su Espíritu Santo fuego. Es el fuego lo que estamos esperando, hermanos, en nuestros tiempos. Es el fuego poderoso que así en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. danos nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Ahora ya podemos dejar este lugar. Ahora comuniquen su palabra. Gloria a Dios, hermanos. Les compartí estos 3 videos porque creo que es necesario que podamos comprender a alta profundidad el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y los beneficios que tenemos ahora, que debemos de aprovecharlos, adquirirlos, echar mano de ellos, pero sobre todo alcanzar la obediencia y la sujeción a la palabra del Señor, y que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y en beneficio a este sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener el poder del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para predicar su palabra, para hacer lo que nuestro Padre nos diga. Gloria al Señor, no podemos hacer lo que el hombre diga, sino lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, a través de las Escrituras nos diga, nos guíe. Gloria al Señor, hermanos. Espero que sea de bendición esta enseñanza de la estaca. Espero que me haya dado a explicar con claridad, ¿verdad?, lo poco que he comprendido, y que sea de bendición para sus vidas, hermanos. En el nombre de Jesús yo oro por sus vidas, que Dios los fortalezca, los proteja de todo mal, y que cada día nos dé la unción de su Espíritu sobre nosotros hasta que derrame ese fuego del Espíritu en nuestras vidas y consuma aquello que no le agrada al Señor, y nos dé el poder y la facultad para poder predicar su Evangelio. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.